Durante los años 1700, la histeria masiva a causa de los vampiros invadió Europa. Muchos estaban temerosos de que los vampiros despertaran de sus tumbas para alimentarse de ellos y de sus seres queridos. En 1725, en la villa de Kisileva en Serbia, un granjero llamado Peter murió. Pero durante los 3 días siguientes no estuvo del todo fallecido, pues Peter regresaba de la tumba y se presentó delante de su hijo, pidiéndole comida. Al ver esto, su hijo lo alimentó. Pero la noche siguiente, cuando Peter regresó pidiendo más, el hijo se rehusó a alimentarlo. A la mañana siguiente, Peter se fue. Unos días más tarde, su hijo fue encontrado muerto, y una semana después, 9 personas de la villa fueron encontradas fallecidas. Antes de sus fallecimientos, estas personas se quejaron de cansancio, y parecían tener una gran pérdida de sangre. Pero si esto no era lo suficientemente sospechoso, todos dijeron recordar haber sido visitados por Peter. Altamente alarmados por estos eventos, el sacerdote local le escribió a un magistrado, quien pasó la noticia a un comandante de unas tropas imperiales cercanas. Luego, él, 2 oficiales y un excursionista llegaron poco después de haber recibido el mensaje. En ese momento, decidieron exhumar todos los cuerpos de las personas que habían fallecido. Y lo que encontraron en la tumba de Peter conmocionó a todos. Su cuerpo estaba perfectamente preservado y su boca estaba llena de sangre. Después de ese descubrimiento, una estaca fue clavada en el pecho de Peter. Seguidamente, procedieron a quemar el cuerpo hasta volverlo a cenizas. Luego, continuaron con los cuerpos de las víctimas de Peter, las cuales fueron enterradas de nuevo, pero esta vez con las medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo, ubicar ajo sobre cada uno de ellos. Muchos de vosotros me estáis pidiendo que subiera temas más variados como lo hacía antes en este canal, y quiero anunciar que me he abierto un canal secundario en el que subo ese tipo de temas. Son también tops, pero con temas más variados, no solo de terror. Así que nada, os lo dejo en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo, y nada, pasaros, suscribiros, y allí nos vemos. Esta historia comienza con un pastor llamado Mstislav Blok, quien después de su fallecimiento continuó regresando al pueblo. El denominado vampiro Mstislav recorría las calles mientras nombraba a aquellos que reconocía a su paso. En ese momento, las autoridades sintieron la necesidad de sacar a la amenaza del lugar, por lo que decidieron exhumar el cuerpo del supuesto vampiro y clavarle una estaca en el corazón. Sin embargo, eso ni siquiera acabó con el problema, y el vampiro continuó regresando como un aspecto horripilante, aterrorizando varias villas. Ante la burla y los ataques de las personas, el vampiro se reía. Y ahora, ante la desesperación de los lugareños, se decidió dar el cuerpo del vampiro a un ejecutor, quien lo cubrió de serpientes de espina blanca. Una vez que terminó, quemó el cuerpo del vampiro hasta volverse cenizas. Mientras las llamas consumían su cuerpo, se dice que se podían escuchar los lamentos de él. En 1585, los residentes de una villa en Siliesa se quejaron por la visita de un vampiro con aliento pestilente, el cual tenía por nombre Kuntius, pero antes de formar parte de estos muertos en vida, Johann Kuntius era una persona respetable. En febrero de 1582, este hombre fue gravemente herido después de haber recibido una patada de su caballo. Antes de terminar su vida, Kuntius se quejó de sufrir visiones fantasmales y sentimientos de estar entre llamas. De acuerdo a un testigo que lo presenció todo, a la misma hora de su muerte un gato negro entró en su habitación y saltó sobre su cama. Como correspondía en su estatus cívico, el hombre fue enterrado en el altar de su iglesia local. Pero unos días después, varios pueblerinos reportaron haber recibido visitas de esta persona, describiendo que al hombre lo acompañaba un hedor insoportable, acompañado de mucho frío. Las personas lidiaron con estas visitas hasta finales del mes de julio, cuando exhumaron el cuerpo de Kuntius y finalmente se analizó. Los resultados fueron que su piel aún estaba lozana, sus articulaciones no estaban rígidas, sino ágiles y completamente móviles. Cuando cortaron una vena de su pierna, la sangre brotó fresca. Después de escuchar las condiciones de su cuerpo, se decidió arrojarlo en una fogata, y después fue despedazado hasta convertirlo en cenizas. A partir de ese momento, las visitas de Kuntius cesaron por completo. La historia del vampiro de Crogling Grange es una de las mejores historias de vampiros dentro de las leyendas británicas, y dice que Crogling Grange estaba en las manos de la familia Fisher por muchos siglos. En el siglo XIX, la familia Fisher se mudó de esta propiedad a otra, y durante el invierno su casa estuvo vacía. Una vez que llegó la primavera, la casa fue cedida a 2 hermanos y a una hermana de apellido Cranswell. Estas personas, al parecer, vivían plenamente.
Y una vez que se adaptaron a la vida en una villa y empezaron a socializar con los demás residentes, fueron muy bien recibidos por todos y amaron mucho su nuevo hogar. Una noche, la señora Cranswell miraba por la ventana en dirección hacia la oscura iglesia. Al pie de su enorme pared, notó algo muy peculiar en los alrededores del patio eclesiástico. Allí, entre la oscuridad y lo blanco de las tumbas, pudo ver a dos puntos brillantes que se movían en unísono, desde las tumbas hasta llegar a la oscuridad. Luego se movían muy cerca del pasto. A estas alturas, la curiosidad de la señora Cranswell se había profundizado. Inquieta, la mujer cerró la ventana, aseguró la puerta y se acostó a descansar, para intentar de dormir un poco. Una vez que estaba dormida, se despertó exaltada por un barullo que se escuchaba desde afuera de su ventana. Cuando salió, ella misma vio dos luces, y esta vez la reconoció como los ojos de un vampiro. La mujer intentó gritar, pero su terror se concentró en su garganta, y no pudo hacerlo. De un tiro, se tomó su cabeza y la inclinó hacia atrás, como si le fuera a dar un beso. Los hermanos que dormían en un cuarto anexo fueron despertados por un grito agudo que parecía retumbar en las paredes de toda la casa. En un instante, los hermanos estaban frente a la puerta de su hermana. La puerta estaba atascada, por lo que decidieron tumbarla, y una vez que pudieron entrar, se encontraron con una escena devastadora. En el aire había una sensación de mucha decadencia. Su hermana estaba sobre la cama desangrándose por dos heridas en el cuello. Uno de los hermanos se apresuró a mirar por la ventana y logró ver una sombra que se desplazaba a través del pasto cerca de la iglesia. Eventualmente lograron parar la hemorragia y revivir a su hermana. Y finalmente, por suerte, ella pudo sobrevivir a ese ataque. Cuando se encontraba lo suficientemente fuerte, la familia la llevó a Suiza para que la mujer se terminara de recuperar en medio del aire fresco de la montaña. Uno de sus hermanos prometió vengarse de aquella criatura que había dañado a su hermana. Y una vez que la familia regresó un día de invierno, la señora Grange miraba hacia la iglesia, y a medida que el sol se ocultaba, se empezó a ver dos luces en medio de la oscuridad. Y una vez más, la figura de un hombre apareció en la ventana. Una vez allí, este hombre levantó el cristal y entró en la habitación. En esta oportunidad, los dos hermanos estaban esperando entre las sombras, y una vez que la criatura estaba dentro, los hermanos le dispararon. En ese momento, la criatura emitió un aullido bajo y huyó por donde había venido. Al no querer seguir a la criatura hasta sus dominios, los hermanos esperaron hasta el amanecer. Una vez que pusieron a su hermana a salvo, decidieron llevar unos residentes para llevar a cabo su ardua misión. Lo primero que hicieron fue rebuscar entre las tumbas para ver si encontraban algo. Al no ver nada parecido a esa criatura, dirigieron su atención hacia la iglesia. En ese momento, notaron que la puerta estaba medio abierta, y cuando entraron, se encontraron con una escena completamente horripilante. Allí vieron varios ataúdes rotos junto a varios huesos humanos, pero uno de ellos estaba de pie en una esquina. Cuando vieron ese ataúd, envuelto en ropas y harapos, estaba lo que ellos pensaban que era un vampiro. En la luz, sus ojos se veían sin vida y fríos, pero había una herida de bala en una de sus piernas. Seguidamente, los residentes sacaron el ataúd y a su demoníaco contenido al patio de la iglesia. Allí lo quemaron hasta volverlo cenizas. Nadie parecía saber de dónde había salido aquella criatura, o por qué había estado dormido durante tanto tiempo, mientras los Fisher vivían en la propiedad antes de despertar y causar caos. Solo podrían asumir que durante el periodo en que la propiedad estuvo abandonada, algún espíritu maligno fue revivido y no regresó a descansar al lugar, ya que la casa había sido ocupada de nuevo. Esta mujer ha sido descrita como la criminal más malvada documentada dentro de la historia. Elizabeth Bathory nació en el año 1560. Desde ese momento fue privilegiada con excelente vestimenta y educación, además de gozar de una buena posición social gracias a su familia, la cual reinaba en Pensilvania como un principado prácticamente independiente dentro del reino de Hungría. A corta edad, Elizabeth fue comprometida con su primo Francisco Nadasdy. Unos 2 años después, la mujer tuvo un bebé de un amante secreto. Ese bebé fue castrado y arrojado a los perros. Lo del pequeño fue guardado como un secreto, y en 1575 se casó con su prometido. Después del matrimonio, la mujer logró mantener su apellido, y la joven pareja vivió en un castillo de Hungría. Su esposo era un guerrero ambicioso, por lo que se mantenía fuera de casa bastante tiempo. La mujer se quedaba en casa, y tuvo muchos amantes. Al final, le dio 4 hijos a su esposo.
Luego empezaron los rumores de actividad sádica. Se decía que ella disfrutaba haciendo baño a las personas pequeñas. Al principio eran los sirvientes de su castillo, pero pronto empezaron a ser los hijos de los campesinos locales. Las familias locales enviaban a sus hijos a los castillos para que aprendieran buenos modales. Elizabeth pensaba que al tomar la sangre de gente joven, mantendría su juventud y su apariencia. Los testigos decían que la mujer acababa con sus víctimas y luego mordía sus manos, sus rostros y sus brazos. Ante la desaparición de tantas personas, un ministerio se dirigió a las autoridades en Hungría, quienes eventualmente comenzaron una investigación en el año 1610. Elizabeth fue puesta en confinamiento solitario, con solo una pequeña abertura para dejar entrar el aire y poder ingresar la comida. Allí permaneció durante 4 años hasta el día de su fallecimiento, la tarde del 21 de agosto de 1614. Elizabeth se quejó con su guardaespaldas, diciendo que sus manos estaban muy frías. El hombre le contestó que todo estaba bien y que se fuera a dormir. Al día siguiente fue encontrada fallecida en su cama.